Actividad número 4. Caracterización de indicadores. El propósito de esta actividad es caracterizar los indicadores del enfoque y del despliegue asociados a cada uno de los objetivos estratégicos de la institución. Los recursos para el desarrollo de esta actividad son, primero, los indicadores de los objetivos estratégicos realizados en la actividad 3. El video tutorial, que es el que se está construyendo a continuación, y la matriz de Excel caracterización de indicadores que se encuentra disponible en la plataforma Classroom. El entregable grupal es diligenciar la matriz de caracterización de dichos indicadores. Para ello vamos a contar con esta matriz de caracterización. Tiene algunos elementos que se van a relacionar a continuación. El primer elemento que vamos a encontrar es el nombre del proceso al cual está asociado dicho indicador. Entonces, teniendo en cuenta la explicación en el video de la actividad 3, vamos a darle una continuación. Entonces, básicamente hablamos de la asignación salarial. Entonces, el nombre del proceso es asignación salarial. Es importante entender o comprender que este es el nombre del proceso para la meta planteada en la actividad 3. Nombre del indicador. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el código de dicho proceso. Y lo segundo va a ser el nombre del indicador. Entonces, ¿cómo estamos definiendo el código? Entonces, acá nosotros podemos leer que dice OE, que significa Objetivo Estratégico 9. O sea, OE9 significa Objetivo Estratégico 9. Pero dentro de los Objetivos Estratégicos 9, yo puedo tener diferentes metas para el objetivo institucional, ¿sí? Entonces, cuando hace referencia al indicador de una meta, va a ir 1A, 2A, 3A. Si fuese OE9, 3A, quiere decir que es del objetivo estratégico 9, el 3 quiere decir que está asociado a una tercera meta y A porque hace referencia a una meta. ¿Cuándo es B y cuándo es C? Es B cuando hablamos de un indicador de un enfoque de dicho objetivo estratégico. Y hablamos de C cuando hablamos del indicador del despliegue de un objetivo estratégico. Entonces, recordemos A cuando es la meta del objetivo estratégico, B cuando es el enfoque del objetivo estratégico y C cuando es el indicador del despliegue de un objetivo estratégico. En este caso, el nombre del indicador es variación porcentual del salario mínimo mensual legal vigente. Ese es el nombre del indicador. ¿Qué tipo de indicadores? Entonces, como sé que es A, es un objetivo estratégico. Pero si fuera B, sería un objetivo de enfoque. Si fuera C, sería un objetivo de despliegue. ¿Cuándo es un indicador de proceso o un indicador operativo? Cuando hacemos referencia a un proceso estratégico, un proceso clave o un proceso de apoyo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia al enfoque de alguno de estos procesos, se dice que es un indicador de proceso. Y un indicador operativo es cuando hablamos del despliegue de un proceso. Recuerdo, es de proceso cuando hacemos referencia al enfoque de un proceso, bien sea estratégico, clave o de apoyo. Y es operativo cuando hablamos del indicador de despliegue de un proceso de cualquiera de los tres mencionado anteriormente.
El alcance de la medición. Para este indicador, teniendo en cuenta la meta, hace referencia al salario mínimo mensual legal vigente de los docentes OPS. Por lo tanto, el alcance es docentes OPS, es decir, quiénes son afectados o a quién conviene esa métrica. Ahora, para calcular la variación porcentual del salario mínimo mensual legal vigente, yo debo tener dos datos, el dato A y el dato B. Estos son los datos que voy a comparar. En el dato A tenemos el valor del salario mínimo mensual legal vigente del año anterior. Vamos a colocar un ejemplo, 2019. Y el valor B es el dato B es el valor del salario mínimo mensual legal vigente del año, acá quedó mal, acá es posterior. Entonces voy a tener dos datos, el anterior y el posterior. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Es muy sencillo. Al valor de B, es decir, al valor del 2020, le voy a restar, véalo aquí está en la fórmula, le voy a restar el valor del 2019. Y el resultado de esa resta lo voy a dividir entre el valor del 2019. Y luego lo voy a multiplicar por 100. Cuando yo haga este proceso, me va a dar un porcentaje que va a corresponder al incremento porcentual que hubo en el salario mínimo mensual legal vigente entre el 2019 y el 2020. Eso es lo que hace referencia a la fórmula. Ahora, notas aclaratorias. La variación porcentual del salario mínimo mensual legal vigente hace referencia al incremento o disminución, porque no siempre hay incrementos, también hay disminución, porcentual del sueldo asignado a una persona o a un cargo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, fíjese que eso es una nota aclaratoria porque estoy diciendo qué es lo que yo entiendo por variación porcentual. En este caso, solo se tomará como referencia los salarios mensuales, el salario mínimo mensual legal vigente asignado a los docentes bajo la modalidad de contratación OPS. ¿Sí? Entonces, es otra nota aclaratoria para que quien lea el indicador sepa qué es lo que se está calculando. Fuentes de información. Entonces, ¿quién me entrega los valores o los datos de cuál es el salario asignado, el valor del salario asignado para los docentes? Talento humano. ¿Quién es el responsable de, digamos, de recopilar estos datos? Es la rectoría. La rectoría, la primera instancia a quien llegan estos datos. Ahora, datos. Entonces acá en los datos es muy importante aclarar algo que generalmente presenta una confusión. Para nosotros hablar de tendencia en los resultados, no necesariamente tenemos que tener las medidas de 4 años, ¿sí? Lo que nos pide la tendencia es tener al menos 4 mediciones, pero no necesariamente de 4 años, sino 4 mediciones. En este caso, por ejemplo, como el salario mínimo mensual legal vigente varía anualmente, pues acá no puedo tener más de una medición por año. ¿Sí? Este es un caso particular en el que solamente en cada año voy a encontrar las mediciones. Entonces yo puedo aclarar que esta medición, esta última medición, perdón, esta es la meta. Esta última medición corresponde a la del 2020, 2019, 2018, 2017. Estas son las variaciones porcentuales. Esto es lo que ha variado porcentualmente el salario mínimo mensual legal vigente para los docentes OPS. Y esto que está acá en la parte superior son las metas. Entonces se propuso alcanzar un 5% y el resultado fue de 6,76. Para el siguiente año fue de 5,60
La meta que se ha colocado era de 5. Se supone que tiene que ser una meta retadora, entonces debería estar por encima de los 5, ya que el año anterior era de 5, entonces 5.3. Luego de 5.6 pasó a 5.69. Entonces, fíjese que para la tercera medición la meta era alcanzar 5.6. Y para el siguiente año se esperaba que siguiera mejorando y se colocó 5.7 y el resultado obtenido es de 5.71. ¿Qué vamos a encontrar? Una meta asociada para cada medición, dependiendo del comportamiento de los resultados que se vayan dando y los respectivos resultados de cada año, ¿sí? Aclaro, son 4 mediciones para poder hablar de tendencia, no necesariamente de 4 años. En este caso sí necesitaría de 4 años para obtener estos 4 resultados, ¿sí? Pero voy a colocar un caso particular. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de pruebas bimestrales, entonces vamos a suponer número de pruebas aplicadas, que sería un indicador de despliegue para, digamos, en este caso. El número de pruebas aplicadas, pues yo sé que yo puedo hacer 4 bimestrales durante el año. Por lo tanto, acá voy a tener los datos de un solo año, ¿sí? Y no necesariamente 4 años. En 4 años tendría 16 datos. Bueno, pues básicamente este es el manejo que se le da a la matriz de caracterización de indicadores. Les recuerdo, acá pueden utilizar la flechita y desplegar. Existen, digamos, 5 tipos de indicadores estratégicos cuando hablamos de las metas, del indicador asociado a una meta, de un objetivo estratégico. De enfoque cuando hablamos de el indicador asociado a un enfoque de un objetivo estratégico. De despliegue cuando hablamos del indicador asociado a una acción, o a un despliegue de un objetivo estratégico. De proceso cuando hablamos del enfoque de un proceso, del mapa de procesos, o sea, estratégico, clave o de apoyo. Y operativo cuando hablamos del indicador de despliegue de un proceso, ¿sí? Entonces son 5 tipos de, digamos, de indicadores. Hay algo que se confunde también mucho y es tipos de indicadores y clases de indicadores. La clase de indicadores podríamos hablar que hay indicadores de rendimiento y hay indicadores de cumplimiento, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esos conceptos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.